Hola, soy Aurora Redondo, estoy en primero de gestión forestal y voy a presentar la problemática de mi municipio. Yo resido en Extremadura, en Badajoz, y voy a exponer la problemática del camalote. Esto que ven es el camalote, una planta acuática de origen amazónico que amenaza desde 2005 el río Guadiana. Y es que aunque a simple vista su aspecto resulte agradable, la aglomeración de esta planta produce falta de luz y oxígeno en el fondo de las aguas continentales, lo que reduce fuertemente la diversidad biológica de los ecosistemas acuáticos. Además, constituye un hábitat idóneo para mosquitos y organismos patógenos. Es por ello que la Unidad Militar de Emergencias ha comenzado ya los trabajos para eliminarla. Que está afectado en aproximadamente 176 kilómetros por una invasión de camalote. Se va a desarrollar desde el puente de la autovía hasta el límite de la frontera con Portugal. Se trata de una primera fase de limpieza integral de todo el río que comienza en Badajoz y que precederá a otra de mantenimiento para eliminar la planta e impedir una nueva invasión el próximo año. La idea es frenar el avance de la invasión y que no se pueda entrar en Portugal. Por tanto, se comienza por aquí, se incorporan hoy 122 miembros de la Unidad Militar de Emergencia. El Operativo Nacional cuenta además con los empleados de la empresa pública Traxa, con el objetivo de que hasta finales de invierno el río esté absolutamente limpio. Es un día hoy muy importante, ya hasta a nivel personal. Nos hemos dejado mucho en esta historia del camalote. Una lucha que tras varios años hoy comienza a ver sus frutos. Bueno, para empezar explicaremos qué es el camalote o jacinto de agua. El camalote o jacinto de agua es una planta tropical que se asienta en las cuencas del río Guadiana. Actualmente su proliferación ha llegado desde Badajoz hasta Medellín. Es una planta flotante y se reproduce tanto por brotes como por semillas, además de que puede generar aproximadamente unas 400 semillas. Las condiciones climáticas que hay aquí en Badajoz son las altas temperaturas, bien conocidas, durante el verano. Y eso es como una clave perfecta para que esta planta se reproduzca más rápidamente. Otra de las especies invasoras que hay es el nenúfar mexicano, que no tiene tanta facilidad de reproducción, pero facilita la base para que el camalote se reproduzca sin estar en los márgenes, sino flotando en el centro del río y con lo cual pues llevándose la corriente y que sea más fácil su reproducción. ¿Cómo afecta esta planta cuáles son sus consecuencias ambientales? Pues entre ellas está que eleva la tasa de evaporación del agua hasta 3/4 veces más de lo normal. Otra de las consecuencias es el incremento de sulfuro de azufre como consecuencia de la descomposición de la planta. Y una de las más importantes es que no deja filtrar la luz, con lo cual los microorganismos fotosintéticos que residen debajo del agua pues no pueden alimentarse. Y eso provoca que las plantas no puedan realizar la fotosíntesis, que la fauna se ve afectada por esa falta de oxígeno, la fauna que está por debajo del nivel del agua, y por lo tanto una reducción de cantidad de, por ejemplo, peces que vivan ahí, y alimentación también para pájaros y demás aves y demás fauna que hay aquí. Por otro lado, tiene otra afección que tiene son las consecuencias económicas. Esta problemática lleva desde aproximadamente, como hemos dicho antes, desde el 2004-2005, estamos a 2020. Por lo tanto, la mala gestión por parte de las administraciones competentes pues hace que la plaga siga perpetuándose y que se vuelva más compleja de erradicar porque cada vez abarca más extensión y las temperaturas cada vez son mayores. Por otro lado, no hay un plan de actuación eficaz e integral con lo que lo convierte en un gasto permanente.
¿Cuándo comienza? Pues como hemos dicho, alrededor del 2004-2005 empiezan a aparecer noticias como la del Mundo, en la que se expone la nueva amenaza que contamina el Guadiana. He escogido diferentes portadas de diferentes años de un periódico regional que hay aquí, en el que podemos ver que sigue siendo un problema. La razón por la cual he escogido esto es porque es muy importante valorar qué información tenemos, qué información nos llega y sobre todo cómo se gestiona esta problemática. ¿Dónde ocurre? Bueno, como hemos dicho, pues en la cuenca del Guadiana, y es desde Badajoz hasta Medellín, pasando por Mérida. ¿Quiénes son los agentes implicados? Pues las administraciones públicas, las asociaciones, la ciudadanía y el sistema educativo. ¿Cuál es nuestro rango de acción? Pues dependiendo de quién. Todas las medidas aquí descritas son transversales. Todas las que expongo, ¿qué quiere decir? Que no solamente hay un agente implicado, sino que la responsabilidad es de todos. Por supuestísimo, las administraciones públicas deberían evaluar y aplicar una solución eficaz e integral, como he dicho antes, pero por otro lado también deberíamos de tener todos pues esa mirada crítica, ese pensamiento de que es cosa de todos, y también tanto asociaciones como administraciones públicas como periódicos deberían de concienciar, informar y proponer soluciones. Una de las soluciones que vamos a analizar es la que propone la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que es el dragado de este. Un dragado es una operación de limpieza y ahondamiento del cuerpo del río, aumentando así también su superficie. ¿Qué ocurre con esta propuesta? Según diferentes asociaciones, pues propongo el informe de Ecologistas en Acción. Lo que ocurre es que el dragado sería una solución puntual a un problema que llevamos arrastrando desde 2005. Y las organizaciones reiteran que es imposible que el proyecto de dragado pueda obtener un informe favorable sin una restauración posterior de los ecosistemas acuáticos del río y de la estructura morfológica de su lecho. Al ser estos espacios fundamentales para la alimentación y la presencia de una destacable población de especies acuáticas, pues al fin y al cabo lo que proponen es una reunión para dar una solución integral a esta problemática. Para terminar, he añadido las fuentes consultadas y contrastadas, así como los informes tanto de la Confederación Hidrográfica del Guadiana como de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Dentro de esta problemática, creo que es importante destacar la gestión de la información. Creo que es importante contrastar cuál es la información que nos llega tanto de asociaciones como de periódicos como de administraciones públicas. Con lo cual, en el caso de que esto fuese una clase, he propuesto una actividad parecida a esta que nos han propuesto, que básicamente es una entrevista a diferentes agentes implicados, tanto en este caso sería, por ejemplo, pues a un componente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, a un componente de una asociación ecologista y a alguien de tu entorno, que para contrastar qué información tienen las diferentes partes sobre esta problemática. Donde la segunda parte de la entrevista pues sería al fin y al cabo pues redactar un informe sobre qué es lo que ocurre, qué diferentes soluciones o no soluciones o información tenemos acerca de esta problemática, porque
al no tener claro qué es lo que ocurre, pues muy difícilmente podremos tomar conciencia de las soluciones que hay que tomar. Y esto es todo.